capítulo cxxxii de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Diaz del Castillo. Como los de Guacachula vinieron demandar favor Cortés sobre que los exércitos mexicanos los trataban mal y los robaban, y lo que sobre ello se hizo. Ya he dicho que Guatemuz, señor que nuevamente era alzado por rey de México, enviaba grandes guarniciones sus fronteras, en especial envió una muy poderosa y de mucha copia de guerreros Guacachula y otra Ozucar, que estaba 2 ó 3 leguas de Guacachula, porque bien temió que por allí le habiamos de correr las tierras y pueblos sujetos México. Y parece ser que como envió tanta multitud de guerreros y como tenian nuevo señor, hacian muchos robos y fuerzas los naturales de aquellos pueblos adonde estaban aposentados, y tantas que no les podian sufrir los de aquella provincia, porque decian que les robaban las mantas y maiz y gallinas y joyas de oro, y sobre todo las hijas y mugeres si eran hermosas, y que las forzaban delante de sus maridos y padres y parientes. Como oyeron decir que los del pueblo de Cholula estaban todos muy de paz y sosegados despues que los mexicanos no estaban en él, y agora ansimesmo en lo de Tepeaca y Tecamachalco y Cachula, esta causa vinieron 4 principales muy secretamente de aquel pueblo, por mí otras veces nombrado, y dicen Cortés que envie teules y caballos quitar aquellos robos y agravios que les hacian los mexicanos, y que todos los de aquel pueblo y otros comarcanos nos ayudarian para que matásemos los esquadrones mexicanos. Y de que Cortés lo oyó, luego propuso que fuese por capitan Christóval de Oli con todos los mas de caballo y ballesteros y con gran copia de tlascaltecas, porque con la ganancia que los de Tlascala habian llevado de Tepeaca, habian venido nuestro real y villa muchos mas tlascaltecas, y nombró Cortés para ir con el Christóval de Oli ciertos capitanes de los que habian venido con Narvaez, por manera que llevaba en su compañía sobre 300 soldados y todos los mejores caballos que teniamos. Y yendo que iba con todos sus compañeros camino de aquella provincia, pareció ser que en el camino dixeron ciertos indios los de Narvaez como estaban todos los campos y casas llenas de gente de guerra de mexicanos, mucho mas que los de Obtumba, y que estaba allí con ellos el Guatemuz señor de México, y tantas cosas dicen que les dixeron que atemorizaron los de Narvaez, y como no tenian buena voluntad de ir entradas ni ver guerras, sino volverse su isla de Cuba, y como habian escapado de la de México y calzadas y puentes y la de Obtumba, no se querian ver en otra como lo pasado. Y sobre ello dixeron los de Narvaez tantas cosas al Christóval de Oli, que no pasase adelante, sino que se volviese y que mirase no fuese peor esta guerra que las pasadas, donde perdiesen las vidas. Y tantos inconvenientes le dixeron y dábanle entender que si el Christóval de Oli quería ir, que fuese en buen hora, que muchos dellos no querian pasar adelante. De modo que por muy esforzado que era el capitan que llevaban, aunque les decia que no era cosa volver sino ir adelante, que buenos caballos llevaban y mucha gente, y que si volviesen un paso atras, que los indios los ternian en poco, y que en tierra llana era y que no quería volver, sino ir adelante, y para ello de nuestros soldados de Cortés le ayudaban decir que no se volviese, y que en otras entradas y guerras peligrosas se habian visto, y que gracias Dios habian tenido vitoria. No aprovechó cosa ninguna con quanto les decian, sino por vía de ruegos le trastornaron su seso, que volviesen, y que desde Cholula escribiesen Cortés sobre el caso, y así se volvió. Y de que Cortés lo supo se enojó y envió Christóval de Oli otros 2 ballesteros, y le escribió que se maravillaba de su buen esfuerzo y valentía, que por palabras de ninguno dexase de ir una cosa señalada como aquella. Y de que Christóval de Oli vió la carta, hacia bramuras de enojo, y dixo los que tal le aconsejaron que por su causa habia caido en falta. Y luego, sin mas determinacion, les mandó fuesen con él, y que el que no quisiese ir, que se volviese al real por cobarde, que Cortés le castigaria en llegando. Y como iba hecho un bravo leon de enojo con su gente camino de Guacachula, antes que llegasen con una legua,
le salieron decir los caciques de aquel pueblo de la manera y arte que estaban los de culua y como habia de dar en ellos y de qué manera habia de ser ayudado y como lo hubieron entendido apercibió los de caballo y ballesteros y soldados y segun y de la manera que tenian en el concierto da en los de culua y puesto que pelearon muy bien por un buen rato y le hirieron ciertos soldados y mataron 2 caballos y hirieron otros 8 en unas fuerzas y albarradas que estaban en aquel pueblo en obra de una hora estaban ya puestos en huida todos los mexicanos y dicen que nuestros tlascaltecas que lo hicieron muy varonilmente que mataban y prendian muchos dellos y como les ayudaban todos los de aquel pueblo y provincia hicieron muy grande estrago en los mexicanos que presto procuraron retraerse y hacerse fuertes en otro gran pueblo que se dice ozucar nota y zucan le llama cortés fin de la nota donde estaban otras muy grandes guarniciones de mexicanos y estaban en gran fortaleza y quebraron una puente porque no pudiesen pasar caballos ni el christóbal de oli porque como he dicho andaba enojado hecho un tigre y no tardó mucho en aquel pueblo que luego se fué ozucar con todos los que le pudieron seguir y con los amigos de guacachula pasó el rio y dió en los esquadrones mexicanos que de presto los venció y allí le mataron 2 caballos y él le dieron 2 heridas la una en el muslo y el caballo muy bien herido y estuvo en ozucar 2 dias y como todos los mexicanos fueron desbaratados luego vinieron los caciques y señores de aquel pueblo y de otros comarcanos demandar paz y se dieron por vasallos de nuestro rey y señor y como todo fué pacífico se fué con todos sus soldados nuestra villa de la frontera y porque yo no fui en esta entrada digo en esta relacion que dicen que pasó lo que he dicho y nuestro cortés le salió recibir y todos nosotros y hubimos mucho placer y reiamos de como le habian convocado que se volviese y el christóbal de oli tambien reia y decia que mucho mas cuidado tenian algunos de sus minas y de cuba que no de las armas y que juraba dios que no le acaeciese llevar consigo si otra entrada fuese sino de los pobres soldados de los de cortés y no de los ricos que venian de narvaez que querian mandar mas que no él dexemos de platicar mas desto y digamos como el coronista gomara dice en su historia que por no entender bien el christóbal de oli los nagualatos intérpretes se volvia del camino de guacachula creyendo que era trato doble contra nosotros y no fué ansi como dice sino que los mas principales capitanes de los del narvaez como les decian otros indios que estaban grandes esquadrones de mexicanos juntos y mas que en lo de méxico y obtumba y que con ellos estaba el señor de méxico que se decia guatemuz que entónces le habian alzado por rey como habian escapado tan mal parados de lo de méxico tuvieron grande temor de entrar en aquellas batallas y por esta causa convocaron al christóbal de oli que se volviese y aunque todavía porfiaba de ir adelante esta es la verdad y tambien dice que fué el mismo cortés aquella guerra guando el christóbal de oli se volvia no fué ansi que el mismo christóbal de oli maestre de campo es el que fué como dicho tengo tambien dice 2 veces que los que informaron los de narvaez como estaban los muchos millares de indios juntos que fueron los de guaxocingo guando pasaban por aquel pueblo tambien digo que se engañó porque claro está que para ir desde tepeaca cachula no habian de volver atras por guaxocingo que era ir como si estuviésemos agora en medina del campo para ir salamanca tomar el camino por valladolid no es mas lo uno en comparacion de lo otro y dexemos ya esta materia y digamos lo que mas en aquel instante aconteció y fué que vino un navío al puerto del peñol del nombre feo que se decia el tal de bernal junto la villa rica que venia de lo de panuco que era de los que enviaba garay y venia con él por capitan uno que se decia camargo y lo que pasó adelante diré nota cortés por este tiempo comenzaba ya apercibir los frutos de su política y antes de retirarse de la villa de segura de la frontera tlascala acudieron muchos pueblos prestar vasallaje vinieron asimismo dice se ofrecer por vasallos de vuestra magestad
el señor de una ciudad que se dice Guaxocingo, y el señor de otra ciudad que está 10 leguas de esta de Izzucan, y son fronteros de la tierra de México. Tambien vinieron de 8 pueblos de la provincia de Coastoaca, que es una de que en los capítulos antes de este hice mencion, que habian visto los españoles que yo envié buscar oro la provincia de Zulula, donde y en la de Tamazula, porque está junto ella, dixe que habia muy grandes poblaciones y casas muy bien obradas, de mejor cantería, que en ninguna destas partes se habia visto. La qual dicha provincia de Coastoaca está 40 leguas de allí de Izzucan, y los naturales de los dichos 8 pueblos se ofrecieron asimismo por vasallos de vuestra alteza, y dixeron que otros 4 que restaban en la dicha provincia vernian muy presto, y me dixeron que les perdonase porque antes no habian venido, que la causa habia sido no osar por temor de los de Culua, porque ellos nunca habian tomado armas contra mí, ni habian sido en muerte de ningun español, y que siempre, despues que al servicio de vuestra alteza se habian ofrecido, habian sido buenos y leales vasallos suyos en sus voluntades, pero que no las habian osado manifestar por temor de los de Culua. De manera que puede vuestra alteza ser muy cierto que siendo nuestro señor servido en su real ventura, en muy breve tiempo se tornará ganar lo perdido, ó mucha parte de ello, porque de cada dia se vienen ofrecer por vasallos de vuestra magestad de muchas provincias y ciudades, que antes eran sujetas Moctezuma, viendo que los que así lo hacen son de mí muy bien recibidos y tratados, y los que al contrario de cada dia destruidos. Cortés, carta segunda, fin de la nota, fin del capítulo 132. Capítulo 133 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo aportó al Peñol y puerto que está junto a la Villa Rica un navío de los de Francisco Garay, que había enviado a poblar el río de Panuco, y lo que sobre ello más pasó. Estando que estábamos en segura de la frontera, de la manera que en mi relacion habrán oído, vinieron cartas Cortés como habia aportado un navío de los que el Francisco de Garay habia enviado poblar Panuco, y que venia por capitan uno que se decia fulano Camargo, y traia sobre 60 soldados, y todos dolientes y muy amarillos e hinchadas las barrigas, y que habian dicho que otro capitan que el Garay habia enviado poblar Panuco, que se decia fulano Alvarez Pinedo, que los indios del Panuco los habian muerto, y todos los soldados y caballos que habia enviado aquella provincia, y que los navíos se los habian quemado, y que este Camargo viendo el mal suceso se embarcó con los soldados que dicho tengo, y se vino socorrer aquel puerto, porque bien tenia noticia que estábamos poblados allí, y causa que por sustentar las guerras con los indios no tenian que comer, y venian muy flacos y amarillos e hinchados. Y mas dixeron que el capitan Camargo habia sido frayle dominico, y que habia hecho profesion, los quales soldados con su capitan se fueron luego su poco poco la villa de la frontera, porque no podian andar pie de flacos. Y guando Cortés los vió tan hinchados y amarillos que no eran para pelear, harto teniamos que curar en ellos. Al Camargo hizo mucha honra y todos los soldados, y tengo que el Camargo murió luego, que no me acuerdo bien que se hizo, y tambien se murieron muchos soldados. Y entónces por burlar les llamamos y pusimos por nombre los panzaverdetes, porque traian las colores de muertos y las barrigas muy hinchadas. Y por no me detener en contar cada cosa en qué tiempo y lugar acontecian, pues eran todos los navíos que en aquel tiempo venian la Villa Rica del Garay, y puesto que se vinieron los unos de los otros un mes delanteros, hagamos cuenta que todos aportaron aquel puerto, agora sea un mes antes los unos que los otros. Y esto digo porque vino luego un Miguel Diaz de Auz Aragonés por capitan de Francisco de Garay, el qual le enviaba para socorro al capitan fulano Alvarez Pinedo, que creia que estaba en Panuco, y como llegó al puerto de Panuco y no halló ni pelo de la armada de Garay, luego entendió por lo que vido que le habian muerto, porque al Miguel Diaz le dieron guerra luego que llegó
con un navío los indios de aquella provincia, y por aquel efecto vino á aquel nuestro puerto y desembarcó sus soldados, que eran mas de 50, y mas 7 caballos, y se fué luego para donde estábamos con Cortés, y este fué el mejor socorro y al mejor tiempo que le habiamos menester. Y para que bien sepan quién fué este Miguel Diaz de Auz, digo yo que sirvió muy bien á su magestad en todo lo que se ofreció en las guerras y conquistas de la Nueva España, y este fué el que traxo pleyto despues de ganada la Nueva España con un cuñado de Cortés, que se decia Andres de Barrios, natural de Sevilla, que llamábamos el Danzador, sobre el pleyto de la mitad de Mestitan, que se sentenció despues, con que le den la parte de lo que rentare el pueblo, mas de 2500 pesos de su parte, con tal que no entre en el pueblo por 2 años, porque en lo que le acusaban era que habia muerto ciertos indios en aquel pueblo y en otros que habian tenido. Dexemos de hablar desto y digamos que desde a pocos dias que Miguel Diaz de Auz habia venido á aquel puerto, de la manera que dicho tengo, aportó luego otro navío que enviaba el mismo Garay en ayuda y socorro de su armada, creyendo que todos estaban buenos y sanos en el rio de Panuco, y venian en él por capitan un viejo que se decia Ramirez, y ya era hombre anciano, y á esta causa le llamamos Ramirez el Viejo, porque habia en nuestro real 2 Ramirez, y traia sobre 40 soldados y 10 caballos y yeguas y ballesteros y otras armas. Y el Francisco de Garay no hacia sino echar unos navíos tras de otros al perdido, y todo era favorecer y enviar socorro á Cortés, tan buena fortuna le ocurria, y á nosotros era de gran ayuda. Y todos estos de Garay que dicho tengo, fueron á Tepeaca adonde estábamos, y porque los soldados que traia Miguel Diaz de Auz venian muy recios y gordos, les pusimos por nombre los de los lomos recios, y los que traia el viejo Ramirez traian unas armas de algodon de tanto gordor que no las pasara ninguna flecha, y pesaban mucho, y pusimosles por nombre los de las albardillas. Y guando fueron los capitanes que dicho tengo delante de Cortés, les hizo mucha honra. Dexemos de contar de los socorros que teniamos de Garay, que fueron buenos, y digamos como Cortés envió á Gonzalo de Sandoval á una entrada á unos pueblos que se dicen Xalacingo y Cacatami. Capítulo CXXXIV. Capítulo 134 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como envió Cortés a Gonzalo de Sandoval a pacificar los pueblos de Xalacingo y Cacatami, y llevó 200 soldados, y 20 de a caballo y 12 ballesteros, y para que supiese qué españoles mataron en ellos, y que mirase qué armas les habian tomado, y qué tierra era, y les demandase el oro que robaron, y de lo que mas en ello pasó. Como ya Cortés tenia copia de soldados y caballos y ballestas, y se iba fortaleciendo con los 2 navichuelos que envió Diego Velazquez, y envió en ellos por capitanes a Pedro Barba y Rodrigo de Morejon de Lovera, y trajeron en ellos sobre 25 soldados y 2 caballos y una yegua. Y luego vinieron los 3 navíos de los de Garay, que fué el primero capitan que vino Camargo, el segundo Miguel Diaz de Auz, y el postrero Ramirez el Viejo, y traian entre todos estos capitanes que he nombrado sobre 120 soldados y 17 caballos y yeguas, y las yeguas eran de juego y de carrera. Y Cortés tuvo noticia de que en unos pueblos que se dicen Cacatami y Xalacingo, y en otros sus comarcanos, habian muerto muchos soldados de los de Narvaez, que venian camino de México, y ansi mesmo que en aquellos pueblos habian muerto y robado el oro a un Juan de Alcántara, y a otros 2 vecinos de la Villa Rica, que era lo que les habia cabido de las partes a todos los vecinos que quedaban en la misma villa, segun mas largo lo he escrito en el capítulo que dello se trata, y envió Cortés para hacer aquella entrada por capitan a Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor y muy esforzado y de buenos consejos, y llevó consigo 200 soldados, todos los mas de los nuestros de Cortés, y 20 de a caballo, y 12 ballesteros, y buena copia de tlascaltecas.
Nota: parece que Sandoval salió de la villa de Segura de la Frontera, provincia de Tepeaca, para esta jornada antes de mediado diciembre de Cortés, carta II. Importaba castigar y sujetar estas provincias para asegurar la comunicacion con Vera Cruz. Fin de la nota. Y antes que llegase a aquellos pueblos supo que estaban todos puestos en armas y juntamente tenian consigo guarniciones de mexicanos y que se habian muy bien fortalecido con albarradas y pertrechos, porque bien habian entendido que por las muertes de los españoles que habian muerto, que luego habiamos de ser contra ellos para los castigar, como los de Tepeaca y Cachula y Tecamachalco. Sandoval ordenó muy bien sus esquadrones y ballesteros y mandó los de caballo cómo y de qué manera habian de ir y romper. Y primero que entrasen en su tierra les envió mensageros decilles que viniesen de paz y que diesen el oro y armas que habian robado, y que la muerte de los españoles se les perdonaria. Y esto de les enviar mensageros decilles que viniesen de paz, fueron 3 o 4 veces, y la respuesta que les enviaban era que allá iban, que como habian muerto y comido los teules que les demandaban, que así harian al capitan y todos los que llevaba, por manera que no aprovechaban mensages. Y otra vez les tornó enviar decir que él les haria esclavos por traidores y salteadores de caminos, y que se aparejasen defender. Y fué Sandoval con sus compañeros y les entró por 2 partes, que puesto que peleaban muy bien todos los mexicanos y los naturales de aquellos pueblos, sin mas referir lo que allí en aquellas batallas pasó, los desbarató, y fueron huyendo todos los mexicanos y caciques de aquellos pueblos. Y siguió el alcance, y se prendieron muchas gentes menudas que de los indios no se curaban, por no tener que guardar. Y hallaron en unos cues de aquel pueblo muchos vestidos y armas y frenos de caballos y 2 sillas y otras muchas cosas de la jineta que habian presentado sus ídolos. Acordó Sandoval de estar allí 3 dias y vinieron los caciques de aquellos pueblos pedir perdon y dar la obediencia su magestad Cesarea. Sandoval les dixo que diesen el oro que habian robado los españoles que mataron y que luego les perdonaria. Y respondieron que el oro que los mexicanos lo hubieron y que lo enviaron al señor de México, que entónces habian alzado por rey y que no tenian ninguno. Por manera que les mandó que en quanto el perdon que fuesen adonde estaba el Malinche y que él les hablaria y perdonaria. Y ansi se volvió con una buena presa de mugeres y muchachos que echaron el hierro por esclavos. Cortés se holgó mucho guando le vió venir bueno y sano, puesto que traia cosa de 8 soldados mal heridos y 3 caballos menos, y aun el Sandoval traia un flechazo. Y yo no fui en esta entrada, que estaba muy malo de calenturas y echaba sangre por la boca, y gracias Dios estuve bueno, porque me sangraron muchas veces. Y como Gonzalo de Sandoval habia dicho los caciques de Xalacingo y Zacatami que viniesen Cortés demandar paces, no solamente vinieron aquellos pueblos solos, sino tambien otros muchos de la comarca, y todos dieron la obediencia su magestad, y traian de comer aquella villa adonde estábamos. Y fué aquella entrada que hizo de mucho provecho y se pacificó toda la tierra. Y dende en adelante tenia Cortés tanta fama en todos los pueblos de la Nueva España, lo uno de muy justificado y lo otro de muy esforzado, que todos ponia temor, y muy mayor Guatemuz, el señor y rey nuevamente alzado en México. Y tanta era la autoridad, ser y mando que habia cobrado nuestro Cortés, que venian ante él pleitos de indios de lejas tierras, en especial sobre cosas de cacicazgos y señoríos, que como en aquel tiempo anduvo la viruela tan comun en la Nueva España, fallecian muchos caciques, y sobre quien le pertenecia el cacicazgo y ser señor, y partir tierras o vasallos o bienes, venian nuestro Cortés, como señor absoluto de toda la tierra, para que por su mano y autoridad alzase por señor quien le pertenecia. Y en aquel tiempo vinieron del pueblo de Ozúcar y Guacachula, otras veces ya por mí nombrado, porque en Ozúcar estaba casada una parienta muy cercana de Montezuma con el señor de aquel pueblo, y tenian un hijo que decian era sobrino del Montezuma, y segun parece heredaba el señorío, y otros decian que le pertenecia otro señor.
y sobre ello tuvieron muy grandes diferencias y vinieron Cortés y mandó que le heredase el pariente de Montezuma y luego cumplieron su mandado y ansi vinieron de otros muchos pueblos de la redonda sobre pleytos y cada uno mandaba dar sus tierras y vasallos segun sentia por derecho que les pertenecia y en aquella sazon tambien tuvo noticia Cortés que en un pueblo que estaba de allí 6 leguas que se decia cocotlan y le pusimos por nombre castilblanco como ya otras veces he dicho dando la causa por qué se le puso este nombre habian muerto 9 españoles envió al mismo Gonzalo de Sandoval para que los castigase y los traxese de paz y fué allá con 30 de caballo y 100 soldados y 8 ballesteros y 5 escopeteros y muchos tlascaltecas que siempre se mostraron muy aficionados y eran buenos guerreros y despues de hechos sus requerimientos y protestaciones que vieron y les enviaron decir otras muchas cosas de cumplimientos con 5 indios principales de tepeaca y si no venian que les daria guerra y haria esclavos y pareció ser estaban en aquel pueblo otros esquadrones de mexicanos en su guarda y amparo y respondieron que señor tenian que era guatemuz que no habian menester ni venir ni ir llamado de otro señor que si allá fuesen que en el campo les hallarian que no se les habian ahora fallecido las fuerzas menos que las tenian en méxico y puentes y calzadas y que ya sabian qué tanto llegaban nuestras valentías y guando aquello oyó Sandoval puesta muy en orden su gente como habia de pelear y los de caballo y escopeteros y ballesteros mandó los tlascaltecas que no se metiesen en los enemigos al principio porque no estorbasen los caballos y porque no corriesen peligro ó hiriesen algunos dellos con las ballestas y escopetas ó los atropellasen con los caballos hasta haber rompido los esquadrones y guando los hubiesen desbaratado que prendiesen los mexicanos y siguiesen el alcance y luego comenzó caminar hacia el pueblo y salen al camino y encuentro 2 esquadrones de guerreros junto unas fuerzas y barracas y allí estuvieron fuertes un rato y con las ballestas y escopetas les hacian mucho mal por manera que tuvo Sandoval lugar de pasar aquella fuerza y albarradas con los caballos y aunque le hirieron 9 caballos y uno murió y tambien le hirieron 4 soldados como se vió fuera de mal paso y tuvo lugar por donde corriesen los caballos y aunque no era buena tierra ni llano que habia muchas piedras da tras los esquadrones rompiendo por ellos que los llevó hasta el mismo pueblo adonde estaba un gran patio y allí tenian otra fuerza y unos cues adonde se tornaron hacer fuertes y puesto que peleaban muy bravosamente todavía los venció y mató hasta 7 indios porque estaban en malos pasos y los tlascaltecas no habian menester mandalles que siguiesen el alcance que con la ganancia como eran guerreros ellos tenian el cargo especialmente como sus tierras no estaban muy lejos de aquel pueblo allí se hubieron muchas mugeres y gente menuda y estuvo allí el Gonzalo de Sandoval 2 dias y envió llamar los caciques de aquel pueblo con unos principales de tepeaca que iban en su compañía y vinieron y demandron perdon de la muerte de los españoles Sandoval les dixo que si daban las ropas y hacienda que robaron de los que mataron que se les perdonaria y respondieron que todo lo habian quemado y que no tenian ninguna cosa y que los que mataron que los mas dellos habian ya comido y que 5 tenles enviaron vivos guatemuz su señor y que ya habian pagado la pena con los que agora les habian muerto en el campo y en el pueblo que les perdonase y que llevarian muy bien de comer y bastecerian la villa donde estaba malinche y como el Gonzalo de Sandoval vió que no se podia hacer mas les perdonó y allí se ofrecieron de servir bien en lo que les mandasen y con este recaudo se fué la villa y fué bien recebido de Cortés y de todos los del real donde dexaré de hablar mas en ello y digamos como se herraron todos los esclavos que se habian habido en aquellos pueblos y provincia y lo que sobre ello se hizo capitulo cxxxiv capítulo cxxxv de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como se recogieron todas las mujeres y esclavos de todo nuestro real,
que habiamos habido en aquello de Tepeaca y Cachula, Tecamechalco y en Castilblanco, y en sus tierras, para que se herrasen con el hierro en nombre de su magestad, y lo que sobre ello pasó. Como Gonzalo de Sandoval hubo llegado la villa de Segura de la Frontera de hacer aquellas entradas que ya he dicho, y en aquella provincia todos los teniamos ya pacíficos, y no teniamos por entonces donde ir entrar, porque todos los pueblos de los rededores habian dado la obediencia su magestad, acordó Cortés con los oficiales del rey que se herrasen las piezas y esclavos que se habian habido para sacar su quinto, despues que se hubiese primero sacado el de su magestad, y para ello mandó dar pregones en el real y villa que todos los soldados llevásemos una casa que estaba señalada para aquel efecto herrar todas las piezas que tuviesen recogidas, y dieron de plazo aquel dia que se pregonó y otro. Y todos ocurrimos con todas las indias muchachas y muchachos que habiamos habido, que de hombre de edad no nos curábamos dellos, que eran malos de guardar, y no habiamos menester su servicio, teniendo nuestros amigos los tlascaltecas. Pues ya juntas todas las piezas y hecho el hierro, que era una G como esta, que quería decir en guerra, cuando no nos catamos, apartan el real quinto y luego sacan otro quinto para Cortés. Y demas desto, la noche antes, cuando metimos las piezas, como he dicho, en aquella casa, habían ya escondido y tomado las mejores indias, que no parecia allí ninguna buena, y al tiempo de repartir dábannos las viejas y ruines, y sobre esto hubo muy grandes murmuraciones contra Cortés, y de los que mandaban hurtar y esconder las buenas indias, y de tal manera se lo dixéron al mismo Cortés soldados de los de Narvaez, que juraban Dios que no habian visto tal, haber dos reyes en la tierra de nuestro rey y señor, y sacar dos quintos. Y uno de los soldados que se lo dixéron fué un Juan Bono de Quejo, y mas dixo que no estarian en tal tierra, y que lo haria saber en Castilla su magestad y los de su real consejo de indias. Y tambien dixo Cortés otro soldado muy claramente, que no bastó repartir el oro que se habia habido en México de la manera que lo repartió, y que guando estaba repartiendo las partes decia que eran 300,000 pesos los que se habian llegado, y que guando salimos huyendo de México mandó tomar por testimonio que quedaban mas de 700,000, y que agora el pobre soldado que habia echado los bofes y estaba lleno de heridas por haber una buena india y les habian dado en aguas y camisas, habian tomado y escondido las tales indias, y que guando dieron el pregon para que se llevasen herrar, que creyeron que cada soldado volverian sus piezas, y que apreciarian que tantos pesos valian, y que como las apreciasen pagasen el quinto su magestad, y que no habria mas quinto para Cortés. Y decia otras murmuraciones peores que estas. Como Cortés aquello vió, con palabras algo blandas dixo que juraba en su conciencia, que aquesto tenia costumbre de jurar, que de allí adelante no seria ni se haria de aquella manera, sino que buenas o malas indias sacallas al almoneda, y la buena que se vendería por tal, y la que no lo fuese por menos precio, y de aquella manera no tenian que reñir con él. Y puesto que allí en Tepeaca no se hicieron mas esclavos, mas despues en lo de Tezcuco casi que fué desta manera, como adelante diré. Y dexaré de hablar en esta materia, y digamos otra cosa casi peor que esto de los esclavos. Y es que ya he dicho en el capítulo que dello habla, cuando la triste noche que salimos de México huyendo, como quedaban en la sala donde posaba Cortés muchas barras de oro perdido que no lo podian sacar, mas de lo que cargaron en la yegua y caballos, y muchos tlascaltecas, y lo que hurtaron los amigos y otros soldados que cargaron dello, y como lo demas se quedaba perdido en poder de los mexicanos, Cortés dixo delante de un escribano del rey, que cualquiera que quisiese sacar oro de lo que allí quedaba, que se lo llevase mucho en buena hora por suyo, como se habia de perder. Y muchos soldados de los de Narvaez cargaron dello, y asimismo algunos de los nuestros, y por sacallo perdieron muchos dellos las vidas, y los que escaparon con la presa que traian habian estado en gran riesgo de morir, y salieron llenos de heridas. Y como en nuestro real y villa de Segura de la Frontera, que así se llamaba,
alcanzó Cortés saber que habia muchas barras de oro y que andaban en el juego, y como dice el refran que el oro y amores son malos de encubrir, mandó dar un pregon so graves penas que traigan manifestar el oro que sacron y que les dará la tercia parte dello, y si no lo traen que se lo tomará todo, y muchos soldados de los que lo tenian no lo quisieron dar, y algunos se los tomó Cortés como prestado y mas por fuerza que por grado, y como todos los mas capitanes tenian oro y aun los oficiales del rey muy mejor, que hicieron sacos dello, se cayó lo del pregon que no se habló en ello. Mas pareció muy mal esto que mandó Cortés. Dexémoslo ya de mas declarar, y digamos como todos los mas capitanes y personas principales de los que pasaron con Narvaez demandaron licencia Cortés para se volver Cuba, y Cortés se la dió, y lo que mas acaeció. Capítulo cxxxv. Capítulo cxxxvi de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como demandaron licencia Cortés los capitanes y personas mas principales de los que Narvaez habia traido en su compañía, para se volver la isla de Cuba, y Cortés se la dió, y se fueron, y de cómo despachó Cortés embaxadores para Castilla y para Santo Domingo y Jamayca, y lo que sobre cada cosa acaeció. Como vieron los capitanes de Narvaez que ya teniamos socorros, así de los que vinieron de Cuba como los de Jamayca, que habia enviado Francisco de Garay para su armada, segun lo tengo declarado en el capítulo que dello habla, y vieron que los pueblos de la provincia de Tepeaca estaban pacíficos, despues de muchas palabras que Cortés dixeron, con grandes ofertas y ruegos le suplicaron que les diese licencia para se volver la isla de Cuba, pues se lo habia prometido. Y luego Cortés se la dió, y les prometió que si volvia ganar la Nueva España y Ciudad de México, que al Andrés de Duero, su compañero, que le daria mucho mas oro que le habia de antes dado. Y así hizo otras ofertas los demas capitanes, en especial Agustín Bermudez, y les mandó dar matalotaje que en aquella sazon habia, que era maíz y perrillos salados, y algunas gallinas, y un navío de los mejores. Y escribió Cortés su muger Catalina Juarez la Marcallada, y Juan Juarez su cuñado, que en aquella sazon vivia en la isla de Cuba, y les envió ciertas barras y joyas de oro, y les hizo saber todas las desgracias y trabajos que nos habian acaecido, y cómo nos echaron de México. Dexemos esto y digamos las personas que pidieron la licencia para se volver Cuba, que todavía iban ricos, y fueron Andrés de Duero y Agustín Bermudez, y Juan Bono de Quejo, y Bernardino de Quesada, y Francisco Velazquez el Corcovado, pariente del Diego Velazquez el gobernador de Cuba, y Gonzalo Carrasco, el que vive en la Puebla, que despues se volvió esta Nueva España, y un Melchor de Velasco que fué vecino de Guatimala, y un Ximenez que vive en Oaxaca, que fué por sus hijos, y el comendador Leon de Cervantes, que fué por sus hijas, que despues de ganado México las casó muy honradamente. Y se fué uno que se decia Maldonado, natural de Medellin, que estaba doliente. No digo Maldonado el que fué marido de doña María del Rincon, ni por Maldonado el Ancho, ni otro Maldonado que se decia Álvaro Maldonado el Fiero, que fué casado con una señora que se decia María Arias. Y tambien se fué un Vargas, vecino de la Trinidad, que le llamaban el Cuba Vargas el Galan, no digo el Vargas que fué suegro de Cristóbal Lobo, vecino que fué de Guatimala. Y se fué un soldado de los de Cortés que se decia Cárdenas Piloto. Aquel Cárdenas fué el que dixo un su compañero que cómo podíamos reposar los soldados teniendo dos reyes en esta Nueva España. Este fué quien Cortés dió 300 pesos para que se fuese con su muger e hijos. Y por excusar prolixidad de ponellos todos por memoria, se fueron otros muchos que no me acuerdo bien sus nombres. Y guando Cortés les dió la licencia, diximos que para qué se la daba, pues que éramos pocos los que quedábamos. Y respondió que por excusar escándalos e importunaciones, y que ya veíamos que para la guerra
algunos de los que se volvian Cuba no lo eran, y que valia mas estar solos que mal acompañados. Y para los despachar del puerto envió Cortés Pedro de Alvarado, y en habiéndolos embarcado le mandó que se volviese luego la villa. Digamos ahora que tambien envió Castilla Diego de Ordas y Alonso de Mendoza, natural de Medellin ó de Cáceres, con ciertos recaudos de Cortés, que yo no sé otros que llevase nuestros, ni nos dió parte de cosa de los negocios que enviaba tratar con su magestad, ni lo que pasó en Castilla yo no lo alcancé saber, salvo que boca llena decia el obispo de Burgos delante del Diego de Ordas, que así Cortés como todos los soldados que pasamos con él éramos malos y traidores, puesto que el Ordas sé cierto respondia muy bien por todos nosotros. Y entónces le dieron al Ordas una encomienda de señor Santiago, y por armas el volcan que está entre Guaxocingo y cerca de Cholula, y lo que negoció adelante lo diré segun lo supimos por carta. Dexemos esto aparte, y diré como Cortés envió Alonso de Avila, que era capitan y contador desta Nueva España. Juntamente con él envió otro hidalgo, que se decia Francisco Alvarez Chico, que era hombre que entendia de negocios, y mandó que fuesen con otro navío para la isla de Santo Domingo, hacer relacion de todo lo acaecido la real audiencia que en ella residia, y los frayles gerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas, que tuviesen por bueno lo que habiamos hecho en las conquistas, y el desbarate de Narvaez, y como habia hecho esclavos en los pueblos que habian muerto españoles, y se habian quitado de la obediencia que habian dado nuestro rey y señor, y que así se entendia hacer en todos los mas pueblos que fueron de la liga y nombre de mexicanos, y que suplicaba que hiciese relacion dello en Castilla nuestro gran emperador, y tuviesen en la memoria los grandes servicios que siempre le haciamos, y que por su intercesion y de la real audiencia fuésemos favorecidos con justicia contra la mala voluntad y obras que contra nosotros trataba el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano. Y tambien envió otro navío la isla de Jamaica por caballos y yeguas, y el capitan que con él fué se decia Fulano de Solís, que despues de ganado México le llamamos Solís el de la Huerta, yerno de uno que se decia el bachiller Ortega. Bien sé que dirán algunos curiosos lectores que sin dineros cómo enviaba al Diego de Ordas negocios Castilla, pues está claro que para Castilla y para otras partes son menester dineros, y que asimismo envió Alonso de Avila y Francisco Alvarez Chico Santo Domingo negocios, y la isla de Jamaica por caballos y yeguas. Esto digo que como al salir de México salimos huyendo, la noche por mí muchas veces referida, que como quedaban en la sala muchas barras de oro perdido en un monton, que todos los mas soldados apañaban dello, en especial los de caballo, y los de Narvaez mucho mejor. Y los oficiales de su magestad, que lo tenian en poder y cargo, llevaron los fardos hechos. Y demas desto, cuando se cargaron de oro mas de 80 indios tlascaltecas por mandado de Cortés, y fueron los primeros que salieron en las puentes, vista cosa era que salvarían muchas cargas dello, que no se perdería todo en la calzada. Y como nosotros los pobres soldados que no teníamos mando, sino ser mandados, en aquella sazon procurábamos de salvar nuestras vidas, y despues de curar nuestras heridas, esta causa no mirábamos en el oro, si salieron muchas cargas dello en las puentes ó no, ni se nos daba mucho por ello. Y Cortés, con algunos de nuestros capitanes, lo procuraron de haber de algunos de los tlascaltecas que lo sacaron, y tuvimos sospecha que los 40,000 pesos de las partes de los de la Villa Rica, que tambien lo hubo y echó fama que lo habian robado, y con ello envió Castilla los negocios de su persona y comprar caballos, y la isla de Santo Domingo la audiencia real, porque en aquel tiempo todos se callaban con las barras de oro que tenian, aunque mas pregones habian dado. Nota: aun cuando fuese cierta la sospecha de Castillo, los negocios de Cortés eran en beneficio y gloria de la nacion y utilidad de la conquista y de los conquistadores. Véase el principio del capítulo 129, donde Cortés queda justificado. El hecho fue demasiado público y funesto, pues perecieron 50 españoles en este robo y asalto de los mexicanos.
Cortés, carta II. Fin de la nota. Dexemos esto y digamos como ya estaban de paz todos los pueblos comarcanos de Tepeaca. Acordó Cortés que quedase en la villa de Segura de la Frontera por capitan un Francisco de Orozco, con obra de 20 soldados que estaban heridos y dolientes, y con todos los mas de nuestro exército fuimos a Tlascala, y se dió orden que se cortase madera para hacer 13 bergantines para ir otra vez sobre México, porque hallábamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines no la podíamos señorear, ni podíamos dar guerra ni entrar otra vez por las calzadas en aquella gran ciudad, sino con gran riesgo de nuestras vidas. Y el que fué maestro de cortar la madera y dar el gálibo y cuenta y razon como habian de ser veleros y ligeros para aquel efecto, y los hizo, fué un Martin Lopez, que ciertamente, demas de ser un buen soldado, en todas las guerras sirvió muy bien su magestad. En esto de los bergantines trabajó en ellos como fuerte varon, y me parece que si por dicha no viniera en nuestra compañía de los primeros como vino, que hasta enviar por otro maestro Castilla se pasara mucho tiempo ó no viniera ninguno. Volveré nuestra materia y digamos ahora que guando llegamos Tlascala, nota, Cortés marchó de Segura de la Frontera para Tlascala mediados de diciembre de 1520. Cortés, carta III. Fin de la nota. Que guando llegamos Tlascala ya era fallecido de viruelas nuestro gran amigo y muy leal vasallo de su magestad Maseescaci, de la qual muerte nos pesó todos, y Cortés lo sintió tanto, como él decia, como si fuera su padre, y se puso luto de mantas negras, y asimismo muchos de nuestros capitanes y soldados y sus hijos y parientes del Maseescaci, Cortés y todos nosotros les haciamos mucha honra. Y porque en Tlascala había diferencias sobre el mando y cacicazgo, señaló y mandó que lo fuese un su hijo legítimo del Maseescaci, porque así se lo había mandado su padre antes que muriese. Y aun dixo sus hijos y parientes que mirasen que no saliesen del mandado de Malinche y de sus hermanos, porque ciertamente éramos los que habiamos de señorear estas tierras, y les dió otros muchos buenos consejos. Dexemos ya de contar del Maseescaci, pues ya es muerto, y digamos de Xicotenga el Viejo y de Chichimecatecle y de todos los demas caciques de Tlascala, que se ofrecieron de servir Cortés, así en cortar la madera para los bergantines, como para todo lo demas que les quisiesen mandar en la guerra contra mexicanos. Y Cortés los abrazó con mucho amor y les dió gracias por ello, especialmente Xicotenga el Viejo y Chichimecatecle, y luego procuró que se volviese cristiano, y el buen viejo de Xicotenga de buena voluntad dixo que lo quería ser, y con la mayor fiesta que en aquella sazon se pudo hacer en Tlascala, le bautizó el padre de la Merced, y le puso nombre don Lorenzo de Vargas. Volvamos decir de nuestros bergantines, que el Martin Lopez se dió tanta priesa en cortar la madera con la gran ayuda de los indios que le ayudaban, que en pocos dias la tenian ya cortada toda y señalada su cuenta en cada madero, para qué parte y lugar habia de ser, segun tienen sus señales los oficiales maestros y carpinteros de ribera. Y tambien le ayudaba otro buen soldado que se decia Andres Nuñez, y un viejo carpintero que estaba cojo de una herida, que se decia Ramirez el Viejo. Y luego despachó Cortés la Villa Rica por mucho hierro y clavazon de los navíos que dimos al través, y por áncoras y velas y jarcias y cables y estopa, y por todo aparejo de hacer navíos, y mandó venir todos los herreros que habia, y un Hernando de Aguilar, que era medio herrero, que ayudaba machacar. Y porque en aquel tiempo habia en nuestro real 3 hombres que se decian Aguilar, llamamos este Hernando de Aguilar maja hierro, y envió por capitan la Villa Rica por los aparejos que he dicho, para mandallo traer un Santa Cruz Burgales, regidor que despues fué de México, persona muy buen soldado y diligente, y hasta las calderas para hacer brea y todo quanto de antes habian sacado de los navíos, truxo con mas de 1000 indios, que todos los pueblos de aquellas provincias enemigos de mexicanos luego se los daban para traer las cargas. Pues como no teniamos pez para brear, ni aun los indios lo sabian hacer, mandó Cortés 4 hombres de la mar que sabian de aquel oficio, que en unos pinares cerca de Guaxocingo, que los hay buenos, fuesen hacer la pez. Pasemos adelante,
puesto que no va muy propósito de la materia en que estaba hablando, que me han preguntado ciertos caballeros curiosos que conocian muy bien Alonso de Avila, que como siendo capitan y muy esforzado y era contador de la nueva españa, y siendo belicoso y de su inclinacion mas para guerra que no para ir solicitar negocios con los frayles gerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas, por qué causa le envió cortés, teniendo otros hombres que estaban mas acostumbrados negocios, como era un Alonso de Grado ó un Juan de Cáceres el Rico, y otros que me nombraron. A esto digo que cortés le envió él Alonso de Avila, porque sintió dél ser muy varon, y porque osaría responder por nosotros conforme justicia, y tambien le envió por causa que como el Alonso de Avila habia tenido diferencias con otros capitanes, y tenia gran atrevimiento de decir cortés qualquiera cosa que veia que convenia decille, y por excusar ruidos, y por dar la capitanía que tenia Andrés de Tapia y la contaduría Alonso de Grado, como luego se la dió, por estas razones le envió. Nota: un hombre de esta condicion, título de sostener las pretensiones de los soldados, era bastante para turbar el buen orden del ejército y desorganizarle, en un tiempo que siendo pocos toda su fuerza estaba en la disciplina. Fin de la nota. Volvamos nuestra relacion. Pues viendo cortés que ya era cortada la madera para los bergantines, y se habian ido Cuba las personas por mí nombradas, que eran de los de Narvaez, que los teniamos por sobrehuesos, especialmente poniendo temores que siempre nos ponian, que no seriamos bastantes para resistir el gran poder de mexicanos, guando oian que deciamos que habiamos de ir poner cerco sobre México. Y libres de aquellos temores, acordó cortés que fuésemos con todos nuestros soldados Tezcuco, y sobre ello hubo grandes y muchos acuerdos, porque unos soldados decian que era mejor sitio y acequias y zanjas para hacer los bergantines en Ayocingo, junto Chalco, que no en la zanja y estero de Tezcuco, y otros porfiaban que mejor seria en Tezcuco, porque estar en parte y sitio y cerca de muchos pueblos, y que teniendo aquella ciudad por nosotros, desde allí hariamos entradas en las tierras comarcanas de México, y puestos en aquella ciudad tomariamos el mejor parecer como sucediesen las cosas. Pues ya que estaba acordado lo por mí dicho, viene nueva y cartas que truxeron 3 soldados de como habia venido la Villa Rica un navío de Castilla y de las islas de Canaria de buen porte, cargado de muchas ballestas y 3 caballos y muchas mercaderías, escopetas, pólvora hilo de ballestas y otras armas. Y venia por señor de la mercadería y navío un Juan de Burgos, y por maestre un Francisco Medel, y venian 13 soldados, y con aquella nueva nos alegramos en gran manera, y si de antes que supiésemos del navío nos damos priesa en la partida para Tezcuco, mucho mas nos dimos entónces, porque luego le envió cortés comprar todas las armas y pólvora, y todo lo mas que traia, y aun el mismo Juan de Burgos y el Medel, y todos los pasajeros que traia, se vinieron luego para donde estábamos, con los quales recibimos contento, viendo tan buen socorro y en tal tiempo. Acuérdome que entónces vino un Juan del Espinar, vecino que fué de Guatimala, persona que fué muy rica, y tambien vino un Sagredo, tío de una muger que se decia la Sagreda, que estaba en Cuba, naturales de la villa de Medellin, y tambien vino un vizcaíno que se decia Monjaraz, tío que decia ser de Andrés de Monjaraz y Gregorio de Monjaraz, soldados que estaban con nosotros, y padre de una muger que despues vino México, que se decia la Monjaraza, muy hermosa muger. He traido aquí esto la memoria por lo que adelante diré, y es que jamas fué el Monjaraz guerra ninguna, ni entrada con nosotros, porque andaba doliente en aquel tiempo. Y ya que estaba muy bueno y sano, y presumia de muy valiente soldado, guando teniamos puesto cerco México, dixo el Monjaraz que quería ir ver cómo batallábamos con los mexicanos, porque no tenia los mexicanos ni otros indios por valientes, y fué y se subió en un alto cu como torrecilla, y nunca supimos cómo ni de qué manera le mataron los indios en aquel mismo dia. Y muchas personas dixeron que le habian conocido en la isla de Santo Domingo, que fué permision divina que muriese aquella muerte, porque habia muerto su muger muy honrada y buena y hermosa, sin culpa ninguna,
que buscó testigos falsos que juraron que le hacia maleficio. Y quiero dexar ya de contar cosas pasadas y digamos como fuimos la ciudad de Tezcuco y lo que mas pasó. Capítulo CXXXVI. Capítulo CXXXVII de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como caminamos con todo nuestro ejército camino de la ciudad de Tezcuco, y lo que en el camino nos avino, y otras cosas que pasaron. Como Cortés vió tan buena prevencion así de escopetas y pólvora y ballestas y caballos, y conoció de todos nosotros, así capitanes como soldados, el gran deseo que teniamos de estar ya sobre la gran ciudad de México, acordó de hablar los caciques de Tlascala para que le diesen 10,000 indios de guerra, que fuesen con nosotros aquella jornada hasta Tezcuco, que es una de las mayores ciudades que hay en toda la Nueva España, despues de México. Y como se lo demandó y les hizo un buen parlamento sobre ello, luego Xicotenga el Viejo, que en aquella sazon se habia vuelto cristiano y se llamó don Lorenzo de Vargas, como dicho tengo, dixo que le placia de buena voluntad no solamente 10,000 hombres, sino muchos mas si los quería llevar, y que iria por capitan dellos otro cacique muy esforzado y nuestro gran amigo, que se decia Chichimecatecle, y Cortés le dió las gracias por ello. Y despues de hecho nuestro alarde, que ya no me acuerdo bien que tanta copia éramos, así de soldados como de los demas. Nota: el segundo dia de la dicha Pascua de Navidad hice alarde en la dicha ciudad de Tlascaltecal, y hallé 40 de caballo y 550 peones, los 80 de ellos ballesteros y escopeteros, y 8 o 9 tiros de campo, con bien poca pólvora. Y hice de los de caballo 4 cuadrillas de 10 en 10 cada una, y de los peones hice 9 capitanías de 60 españoles cada una, y todos juntos en el dicho alarde les hablé y dixe que ya sabian como ellos y yo, por servir vuestra sacra magestad, habiamos poblado en esta tierra, y que ya sabian como todos los naturales de ella se habian dado por vasallos de vuestra magestad, y como tales habian perseverado algun tiempo, recibiendo buenas obras de nosotros y nosotros de ellos. Y como sin causa ninguna todos los naturales de Culua, que son los de la gran ciudad de Temistitan, y los de todas las otras provincias ellos sujetas, no solamente se habian rebelado contra vuestra magestad, mas aun nos habian muerto muchos hombres, deudos y amigos nuestros, y nos habian echado fuera de toda su tierra, y que se acordasen de quantos peligros y trabajos habiamos pasado, y viesen quanto convenia al servicio de Dios y de vuestra católica magestad tornar cobrar lo perdido, pues para ello teniamos de nuestra parte justas causas y razones, lo uno por pelear en aumento de nuestra fe y contra gente bárbara, y lo otro por servir vuestra magestad, y lo otro por seguridad de nuestras vidas, y lo otro porque en nuestra ayuda teniamos muchos de los naturales vuestros amigos, que eran causas potísimas para animar nuestros corazones, por tanto que les rogaba que se alegrasen y esforzasen, y que porque yo en nombre de vuestra magestad habia fecho ciertas ordenanzas para la buen orden y cosas tocantes la guerra, las quales luego allí fice pregonar públicamente, y que tambien les rogaba que las guardasen y cumpliesen, porque de ello redundaba mucho servicio Dios y vuestra magestad. Y todos prometieron de lo facer y cumplir así, y que de muy buena gana querian morir por nuestra fe y por servicio de vuestra magestad, o tornar recobrar lo perdido, y vengar tan gran traicion como nos habian hecho los de Temistitan y sus aliados. Y yo en nombre de vuestra magestad se lo agradecí, y así con mucho placer nos volvimos nuestras posadas aquel dia del alarde. Otro dia siguiente, que fué dia de San Juan Evangelista, hice llamar todos los señores de la provincia de Tacaltecal, y venidos dixeles que ya sabian como yo me habia de partir otro dia para entrar por la tierra de nuestros enemigos, y que ya veian como la ciudad de Temistitan no se podia ganar sin aquellos bergantines que allí se estaban haciendo,
que les rogaba que los maestros de ellos y los otros españoles que allí dexaba les diesen lo que hubiesen menester y les ficiesen el buen tratamiento que siempre nos habian hecho y que estuviesen aparejados para guando yo desde la ciudad de tesaico si dios nos diese victoria enviase por la ligazon y tablazon y otros aparejos de los dichos bergantines y ellos me prometieron que así lo farian y que tambien querian agora enviar gente de guerra conmigo y que para guando fuesen con los bergantines ellos todos irian con toda quanta gente tenian en su tierra y que querian morir donde yo muriese ó vengarse de los de culua sus capitanes enemigos y otro dia que fueron 28 de diciembre dia de los inocentes me partí con toda la gente puesta en orden y fuimos dormir 6 leguas de tascaltecal. Cortés carta iii fin de la nota. Un dia despues de la pascua de navidad del año de 1520 años comenzamos caminar con mucho concierto como lo teniamos de costumbre. Fuimos dormir un pueblo sujeto de Tezcuco y los del mismo pueblo nos dieron lo que habiamos menester. De allí adelante era tierra de mexicanos íbamos mas recatados, nuestra artillería puesta en mucho concierto y ballesteros y escopeteros y siempre 4 corredores del campo caballo y otros 4 soldados de espada y rodela muy sueltos juntamente con los de caballo para ver los pasos si estaban para pasar caballos porque en el camino tuvimos aviso que estaba embarazado de aquel dia un mal paso y la sierra con árboles cortados porque bien tuvieron noticia en méxico y en tezcuco como caminábamos hacia su ciudad y aquel dia no hallamos estorbo ninguno y fuimos dormir al pie de la sierra que serian 3 leguas y aquella noche tuvimos buen frio y con nuestras rondas y espías y velas y corredores del campo la pasamos. Guando amaneció comenzamos subir un puertezuelo y unos malos pasos como barrancas y estaba cortada la sierra por donde no podiamos pasar y puesta mucha madera y pinos en el camino y como llevábamos tantos amigos tlascaltecas de presto se desembarazó y con mucho concierto caminamos con una capitanía de escopetas y ballestas delante y con nuestros amigos cortando y apartando árboles para poder pasar los caballos hasta que subimos la sierra y aun baxamos un poco abaxo adonde se descubría la laguna de méxico y sus grandes ciudades pobladas en el agua y guando la vimos dimos muchas gracias dios que nos la tornó dexar ver. Entónces nos acordamos de nuestro desbarate pasado que guando nos echron de méxico y prometimos si dios fuese servido de darnos mejor suceso en esta guerra de ser otros hombres en el trato y modo de cercarla y luego baxamos la sierra donde vimos grandes ahumadas que hacian así los de tezcuco como los de los pueblos sujetos y andando mas adelante topamos con un buen esquadron de gente guerreros de méxico y de tezcuco que nos aguardaban un mal paso que era un arcabuezo donde estaba una puente como quebrada de madera algo honda y corria un buen golpe de agua mas luego desbaratamos los esquadrones y pasamos muy nuestro salvo pues oir la grita que nos daban desde las estancias y barrancas no hacian otra cosa y era en parte que no podian correr caballos y nuestros amigos los tlascaltecas les apañaban gallinas y lo que podian roballes no les dexaban puesto que cortés les mandaba que si no diesen guerra que no se la diesen y los tlascaltecas decian que si estuvieran de buenos corazones y de paz que no salieran al camino darnos guerra como estaban al paso de las barrancas y puente para no nos dexar pasar. Volvamos nuestra materia y digamos como fuimos dormir un pueblo sujeto de tezcuco y estaba despoblado y puestas nuestras velas y rondas y escuchas y corredores del campo y estuvimos aquella noche con cuidado no diesen en nosotros muchos esquadrones de mexicanos guerreros que estaban aguardándonos en unos malos pasos. De lo qual tuvimos aviso porque se prendieron 5 mexicanos en la puente primera que dicho tengo y aquellos dixeron lo que pasaba de los esquadrones y segun despues supimos no se atrevieron darnos guerra ni mas aguardar porque segun pareció entre los mexicanos y los de tezcuco tuvieron diferencias y bandos y tambien como aun no estaban muy sanos de las viruelas que fué dolencia que en toda la tierra dió y cundió
y como habian sabido, como en lo de Guacachula y Ozucar y en Tepeaca y Xalacingo y Castilblanco todas las guarniciones mexicanas habiamos desbaratado, y asimismo corria fama y así lo creian, que iban con nosotros en nuestra compañía todo el poder de Tlascala y Guaxocingo, acordaron de no nos aguardar, y todo esto nuestro señor jesu christo lo encaminaba. Y desque amaneció, puestos todos nosotros en gran concierto, así artillería como escopetas y ballestas, y los corredores del campo adelante descubriendo tierra, comenzamos a caminar hacia Tezcuco, que seria de allí de donde dormimos obra de 2 leguas. Y aun no habiamos andado media legua, cuando vimos volver nuestros corredores del campo muy alegres, y dixéron Cortés que venian hasta 10 indios, y que traian unas señas y veletas de oro, y que no traian armas ningunas, y que en todas las caserías y estancias por donde pasaban no les daban grita ni voces como habian dado el dia antes al parecer todo estaba de paz. Y Cortés y todos nuestros capitanes y soldados nos alegramos, y luego mandó Cortés reparar hasta que llegron 7 indios principales naturales de Tezcuco, y traian una bandera de oro en una lanza larga, y antes que llegasen abaxaron su bandera y se humillaron, que es señal de paz. Y guando llegaron ante Cortés, estando doña Marina y Gerónimo de Aguilar delante, dixéron: Malinche, Cocobaicin, nuestro señor y señor de Tezcuco, te envía rogar que le quieras recibir tu amistad, y te está esperando de paz en su ciudad de Tezcuco, y en señal dello recibe esta bandera de oro, y que te pide por merced que mandes todos los tlascaltecas y tus hermanos que no les hagan mal en su tierra, y que te vayas aposentar en su ciudad, y él te dará lo que hubieres menester. Y mas dixéron que los esquadrones que allí estaban en las barrancas y pasos malos, que no eran de Tezcuco, sino mexicanos que los enviaba Guatemuz. Y guando Cortés oyó aquellas paces, holgó mucho dellas, y asimismo todos nosotros, y abrazó los mensageros, en especial 3 dellos que eran parientes del buen Montezuma, y los conociamos todos los mas soldados que habian sido sus capitanes. Y considerada la embaxada, luego mandó Cortés llamar los capitanes tlascaltecas, y les mandó muy afectuosamente que no hiciesen mal ninguno, ni les tomasen cosa ninguna en toda la tierra, porque estaban de paz, y así lo hacian como se lo mandó. Mas comida no se les defendia, si era solamente maiz y frisoles, y aun gallinas y perrillos, que habia muchos en todas las casas llenas dello. Y entónces Cortés tomó consejo con nuestros capitanes, y todos les pareció que aquel pedir de paz y de aquella manera que era fingido, porque si fueran verdaderas no vinieran tan arrebatadamente, y aun truxeran bastimento. Y con todo esto recibió Cortés la bandera, que valia hasta 80 pesos, y dió muchas gracias los mensageros, y les dixo que no teniamos por costumbre de hacer mal ni daño ningunos vasallos de su magestad, antes les favorecia y miraba por ellos, y que si guardaban las paces que decian, que les favoreceria contra los mexicanos, y que ya habia mandado los tlascaltecas que no hiciesen daño en su tierra, como habian visto, y que así lo cumplirian adelante. Que bien sabia que en aquella ciudad mataron sobre 40 españoles nuestros hermanos guando salimos de México, y sobre 200 tlascaltecas, y que robaron muchas cargas de oro y otros despojos que dellos hubieron, que ruega su señor Cocobaicin y todos los mas caciques y capitanes de Tezcuco que le den el oro y ropa, y que la muerte de los españoles, que pues ya no tenia remedio, que no se les pediria. Y respondieron aquellos mensageros que ellos lo dirian su señor así como se lo mandaba, mas que el que los mandó matar fué el que en aquel tiempo alzaron en México por señor, despues de muerto Montezuma, que se decia Coadlavaca, y hubo todo el despojo, y le llevaron México todos los mas teules, y que luego los sacrificaron su Huichilobos. Y como Cortés vió aquella respuesta, por no los resabiar ni atemorizar, no les replicó en ello, sino que fuesen con Dios, y quedó uno dellos en nuestra compañía.
y luego nos fuimos unos arrabales de Tezcuco que se decian Guautinchan ó Huauxutan, que ya se me olvidó el nombre, y allí nos dieron bien de comer y todo lo que hubimos menester, y aun derribamos unos ídolos que estaban en unos aposentos donde posábamos. Y otro dia de mañana fuimos la ciudad de Tezcuco, y en todas las calles ni casas no viamos mugeres, ni muchachos, ni niños, sino todos los indios como asombrados y como gente que estaba de guerra. Y fuímonos aposentar unos aposentos y salas grandes, y luego mandó Cortés llamar nuestros capitanes y todos los mas soldados, y nos dixo que no saliésemos de unos patios grandes que allí habia, y que estuviésemos muy apercebidos, porque no le parecia que estaba aquella ciudad pacífica, hasta ver cómo y de qué manera estaba. Y mandó Pedro de Alvarado y Christóbal de Oli y otros soldados y mí con ellos, que subiésemos al gran cu, que era bien alto, y llevásemos hasta 20 escopeteros para nuestra guarda, y que mirásemos desde el alto cu la laguna y la ciudad, porque bien se parecia toda, y vimos que todos los moradores de aquellas poblaciones se iban con sus haciendas y hatos e hijos y mugeres, unos los montes y otros los carrizales que hay en la laguna, que toda iba cuajada de canoas dellas grandes y otras chicas. Y como Cortés lo supo, quiso prender al señor de Tezcuco, que envió la bandera de oro, y guando le fueron llamar ciertos papas que envió Cortés por mensageros, ya estaba puesto en cobro, que él fué el primero que se fué huyendo México, y fueron con él otros muchos principales. Y así se pasó aquella noche, que tuvimos grande recaudo de velas y rondas y espías. Y otro dia muy de mañana mandó llamar Cortés todos los mas principales indios que habia en Tezcuco, porque como es gran ciudad, habia otros muchos señores partes contrarias del cacique que se fué huyendo, con quienes tenian debates y diferencias sobre el mando y reino de aquella ciudad. Nota. Tezcuco era ciudad de 30,000 vecinos, capital de la provincia de Aculuacan, confinante con Tlascala. 3 leguas de Tezcuco estaba la ciudad de Acuruman y 6 la de Otumba, cada una de ellas de 3 a 4,000 vecinos. Cortés, carta II, fin de la nota. Y venidos ante Cortés, informado dellos, cómo y de qué manera y desde qué tiempo acá señoreaba el Cocobaicin, dixeron que por codicia de reinar habia muerto malamente su hermano mayor, que se decia Cuscusca, por favor que para ello le dió el señor de México, que ya he dicho que se decia Coadlavaca, el qual fué el que nos dió la guerra guando salimos huyendo, despues de muerto Montezuma. Y que allí habia otros señores quien venia el reino de Tezcuco mas justamente que no al que lo tenia, que era un mancebo, que luego en aquella sazon se volvió cristiano con mucha solemnidad, y le bautizó el frayle de la Merced, y se llamó don Hernando Cortés, porque fué su padrino nuestro capitan. Y aqueste mancebo dixeron que era hijo legítimo del señor y rey de Tezcuco, que se decia su padre Nezavalpintzintli. Y luego, sin mas dilaciones, con grandes fiestas y regocijos de todo Tezcuco, le alzaron por rey y señor natural, con todas las ceremonias que los tales reyes solian hacer, y con mucha paz y en amor de todos sus vasallos y otros pueblos comarcanos. Y mandaba muy absolutamente y era obedecido, y para mejor le industriar en las cosas de nuestra santa fe, y ponelle en toda policía, y para que deprendiese nuestra lengua, mandó Cortés que tuviese por ayos Antonio de Villarreal, marido que fué de una señora hermosa, que se dixo Isabel de Ojeda, y un bachiller, que se decia Escobar, puso por capitan de Tezcuco, para que viese y defendiese, que no contratasen con el don Fernando ningun mexicano, y un buen soldado que se decia Pedro Sanchez Farfan, marido que fué de la buena y honrada muger María de Estrada. Dexemos de contar su gran servicio de aqueste cacique, y digamos cuán amado y obedecido fué de los suyos. Y digamos como Cortés le demandó que diese mucha copia de indios trabajadores para ensanchar y abrir mas las acequias y zanjas por donde habiamos de sacar los bergantines la laguna, de que estuviesen acabados y puestos punto para ir la vela.
y se le dió entender al mismo don Hernando y todos sus principales qué fin y efecto se habian de hacer y cómo y de qué manera habiamos de poner cerco México. Y para todo ello se ofreció con todo su poder y vasallos, que no solamente aquello que le mandaba, sino que enviaria mensageros otros pueblos comarcanos para que se diesen por vasallos de su magestad y tomasen nuestra amistad y voz contra México. Y todo esto concertado, despues de nos haber aposentado muy bien y cada capitanía por sí, y señalados los puestos y lugares donde habiamos de acudir, si hubiese rebato de mexicanos, porque estábamos guarda la raya de su laguna, porque de cuando en cuando enviaba Guatemuz grandes piraguas y canoas con muchos guerreros, y venian ver si nos tomaban descuidados. Y en aquella sazon vinieron de paz ciertos pueblos sujetos Tezcuco demandar perdon y paz, si en algo habian errado en las guerras pasadas, y habian sido en la muerte de los españoles, los quales se decian Guatinchan, y Cortés les habló todos muy amorosamente y les perdonó. Quiero decir que no habia dia ninguno que dexasen de andar en la obra y zanja y acequia de 7 a 8,000 indios, y la abrian y ensanchaban muy bien que podian nadar por ella navíos de gran porte. Y en aquella sazon, como teniamos en nuestra compañía sobre 7,000 tlascaltecas y estaban deseosos de ganar honra y de guerrear contra mexicanos, acordó Cortés, pues que tan fieles compañeros teniamos, que fuésemos entrar y dar una vista un pueblo que se dice Iztapalapa, el qual pueblo fué por donde habiamos pasado guando la primera vez veniamos para México. Y el señor de él fué el que alzaron por rey en México despues de la muerte del gran Montezuma, que ya he dicho otras veces que se decia Coadlavaca, y de aqueste pueblo, segun supimos, recebiamos mucho daño, porque eran muy contrarios contra Chalco y Talmalanco y Mecameca y Chimaloacan, que querian venir tener nuestra amistad y ellos lo estorbaban. Y como habia ya 12 dias que estábamos en Tezcuco sin hacer cosa que de contar sea, fuimos aquella entrada de Iztapalapa. Capítulo 137. Capítulo 138 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox de dominio público. Como fuimos Iztapalapa con Cortés, y llevó en su compañía Cristóbal de Oli y Pedro de Alvarado, y quedó Gonzalo de Sandoval por guarda de Tezcuco, y lo que nos acaeció en la toma de aquel pueblo. Pues como habia 12 dias que estábamos en Tezcuco y teniamos los tlascaltecas por mí ya otra vez nombrados que estaban con nosotros, y porque tuviesen que comer, porque para tantos como eran no se lo podian dar abastadamente los de Tezcuco, y porque no recibiesen pesadumbre dello, y tambien porque estaban deseosos de guerrear con mexicanos y se vengar por los muchos tlascaltecas que en las derrotas pasadas les habian muerto y sacrificado, acordó Cortés que él por capitan general y con Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli y con 13 de caballo y 20 ballesteros y 6 escopeteros y 220 soldados y con nuestros amigos de Tlascala y con otros 20 principales de Tezcuco que nos dió don Hernando cacique mayor de Tezcuco, y estos sabiamos que eran sus primos y parientes del mismo cacique y enemigos de Guatemuz, que ya le habian alzado por rey en México, fuésemos camino de Iztapalapa, que estará de Tezcuco obra de 4 leguas. Nota. El objeto de esta expedicion contra Iztapalapa, ejecutada el mes de enero de 1521, fue castigar al señor de ella, autor principal de la guerra que los mexicanos dieron a los españoles para echarlos de México. Cortés, carta III, fin de la nota. Ya he dicho otra vez en el capítulo que dello trata, que estaba más de la mitad de las casas edificadas en el agua y la mitad en tierra firme. Y yendo nuestro camino con mucho concierto, como lo teniamos de costumbre, como los mexicanos siempre tenian velas y guarniciones y guerreros contra nosotros, que sabian que íbamos dar guerra algunos de sus pueblos para luego les socorrer,
así lo hicieron saber los de Iztapalapa para que se apercibiesen y les enviaron sobre 8000 mexicanos de socorro. Por manera que en tierra firme aguardaron como buenos guerreros, así los mexicanos que fueron en su ayuda como los pueblos de Iztapalapa, y pelearon un buen rato muy valerosamente con nosotros. Mas los de caballo rompieron por ellos, y con las ballestas y escopetas, y todos nuestros amigos los tlascaltecas, que se metían en ellos como perros rabiosos, de presto dexaron el campo y se metieron en su pueblo. Y esto fué sobre cosa pensada, y con un ardid que entre ellos tenian acordado, que fuera harto dañoso para nosotros si de presto no saliéramos de aquel pueblo. Y fué desta manera, que hicieron que huyeron y se metieron en canoas en el agua y en las casas que estaban en el agua, y dellos en unos carrizales, y como ya era noche escura, nos dexan aposentar en tierra firme sin hacer ruido ni muestra de guerra. Y con el despojo que habiamos habido y la vitoria estábamos contentos, y estando de aquella manera, puesto que teniamos velas, espías y rondas y aun corredores del campo en tierra firme, cuando no nos catamos, vino tanta agua por todo el pueblo, que si los principales que llevábamos de Tezcuco no dieran voces y nos avisaran que saliésemos presto de las casas, todos quedáramos ahogados, porque soltaron 2 acequias de agua y abrieron una calzada con que de presto se hinchó todo de agua. Y los tlascaltecas nuestros amigos, como no son acostumbrados ríos caudalosos ni sabian nadar, quedaron muertos 2 dellos. Y nosotros, con gran riesgo de nuestras personas, todos bien mojados y la pólvora perdida, salimos sin hato, y como estábamos de aquella manera y con mucho frio y aun sin cenar, pasamos mala noche, y lo peor de todo era la burla y grita que nos daban los de Iztapalapa y los mexicanos desde sus casas y canoas. Pues otra cosa peor nos avino, que como en México sabian el concierto que tenian hecho de nos anegar con haber rompido la calzada y acequias, estaban esperando en tierra y en la laguna muchos batallones de guerreros, y guando amaneció nos dan tanta guerra que harto teniamos que nos sustentar contra ellos no nos desbaratasen, y mataron 2 soldados y un caballo, é hirieron otros muchos, así de nuestros soldados como tlascaltecas, y poco poco aflojaron en la guerra, y nos volvimos Tezcuco medio afrentados de la burla y ardid de echarnos el agua, y tambien como no ganamos mucha reputacion en la batalla postrera que nos dieron, porque no habia pólvora, mas todavía quedaron temerosos y tuvieron bien en que entender en enterrar y quemar muertos y curar heridos y en reparar sus casas, donde lo dexaré y diré como vinieron de paz Tezcuco otros pueblos y lo que mas se hizo. Capítulo cxxxviii. Capítulo cxxxix de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como vinieron 3 pueblos comarcanos a Tezcuco a demandar paces y perdon de las guerras pasadas y muertes de españoles, y los descargos que daban sobre ello, y cómo fue Gonzalo de Sandoval a Chalco y Talmalanco en su socorro contra mexicanos, y lo que mas pasó. Habiendo 2 días que estábamos en Tezcuco de vuelta de la entrada de Iztapalapa, vinieron Cortés 3 pueblos de paz a demandar perdon de las guerras pasadas y de muertes de españoles que mataron, y los descargos que daban era que el señor de México, que alzaron despues de la muerte del gran Montezuma, el qual se decia Coadlavaca, que por su mandado salieron dar guerra con los demas sus vasallos, y que si algunos teules mataron y prendieron y robaron, que el mismo señor les mandó que así lo hiciesen, y los teules que se los llevaron México para sacrificar, y tambien le llevaron el oro y caballos y ropa, y que ahora que piden perdon por ello, y que por esta causa que no tienen culpa ninguna, por ser mandados y apremiados por fuerza para que lo hiciesen. Y los pueblos que digo, que en aquella sazon vinieron, se decian Tepetezcuco y Obtumba. El nombre del otro pueblo no me acuerdo. Mas sé decir que en este de Obtumba
fué la nombrada batalla que nos dieron guando salimos huyendo de méxico, adonde estuvieron juntos los mayores esquadrones de guerreros que habian salido de toda la nueva españa contra nosotros, adonde creyeron que no escapáramos con las vidas, segun mas largo lo tengo escrito en los capítulos pasados que dello hablan. Y como aquellos pueblos se hallaban culpados y habian visto que habiamos ido lo de Iztapalapa, y no les fué muy bien con nuestra ida, y aunque nos quisieron anegar con el agua y esperaron 2 batallas campales con muchos esquadrones mexicanos, en fin, por no se hallar en otras como las pasadas, vinieron demandar paces antes que fuésemos sus pueblos castigarlos. Y Cortés, viendo que no estaba en tiempo de hacer otra cosa, les perdonó, puesto que les dió grandes reprensiones sobre ello, y se obligaron con palabras de muchos ofrecimientos de siempre ser contra mexicanos, y de ser vasallos de su magestad, y de nos servir, y así lo hicieron. Dexemos de hablar destos pueblos y digamos como vinieron luego en aquella sazon demandar paces y nuestra amistad los de un pueblo que está en la laguna que se dice Mezquique, que por otra parte le llamábamos Venenzuela, y estos, segun pareció, jamás estuvieron bien con mexicanos y nos querian mal de corazon. Y Cortés y todos nosotros tuvimos en mucho la venida deste pueblo, por estar dentro en la laguna por tenellos por amigos, y con ellos creiamos que habian de convocar sus comarcanos, que tambien estaban poblados en la laguna. Y Cortés se lo agradeció mucho, y con ofrecimientos y palabras blandas los despidió. Pues estando que estábamos desta manera, vinieron decir Cortés como venian grandes esquadrones de mexicanos sobre los 4 pueblos que primero habian venido nuestra amistad, que se decian Gautinchan y Auxutlan. De los otros 2 pueblos no se me acuerda el nombre. Y dixeron Cortés que no osarian esperar en sus casas y que se querian ir los montes o venirse Tezcuco adonde estábamos. Y tantas cosas le dixeron Cortés para que les fuese socorrer, que luego apercebió 20 de caballo y 200 soldados y 13 ballesteros y 10 escopeteros, y llevó en su compañía Pedro de Alvarado y Christóbal de Oli, que era maestre de campo. Y fuimos los pueblos que vinieron Cortés dar tantas quejas como dicho tengo, que estarian de Tezcuco obra de 2 leguas. Y segun pareció era verdad que los mexicanos los enviaban amenazar que les habian de destruir y dalles guerra, porque habian tomado nuestra amistad. Mas sobre lo que mas los amenazaban y tenian contiendas era por unas grandes labores de tierras de maizales, que estaban ya para coger cerca de la laguna, donde los de Tezcuco y aquellos pueblos bastecian nuestro real, y los mexicanos por tomalles el maiz, porque decian que era suyo, y aquella vega de los maizales tenian por costumbre aquellos 4 pueblos de los sembrar y beneficiar para los papas de los ídolos mexicanos. Y sobre esto, destos maizales, se habian muerto los unos los otros muchos indios. Y como aquello entendió Cortés, despues de les decir que no hubiesen miedo y que se estuviesen en sus casas, les mandó que guando hubiesen de ir coger el maiz así para su mantenimiento como para abastecer nuestro real, que enviaria para ello un capitan con muchos de caballo y soldados para en guarda de los que fuesen traer el maiz. Y con aquello que Cortés les dixo, quedaron muy contentos y nos volvimos Tezcuco. Y dende en adelante, guando habia necesidad en nuestro real de maiz, apercebiamos los tamemes de todos aquellos pueblos y con nuestros amigos los de Tlascala y con 10 de caballo y 100 soldados con algunos ballesteros y escopeteros íbamos por el maiz. Y esto digo porque yo fui 2 veces por ello, y la una tuvimos una buena escaramuza con grandes esquadrones de mexicanos que habian venido en mas de 1000 canoas, aguardándonos en los maizales, y como llevábamos amigos, puesto que los mexicanos pelearon muy como varones, los hicimos embarcar en sus canoas y allí mataron uno de nuestros soldados hirieron 12, y asimismo hirieron muchos tlascaltecas, y ellos no se fueron alabando, que allí quedaron tendidos 15 ó 20, y otros 5 que llevamos presos. Dexemos de hablar desto y digamos como otro dia tuvimos nueva
como querian venir de paz los de Chalco y Talmalanco y sus sujetos, y por causa de las guarniciones mexicanas que estaban en sus pueblos, no les daban lugar á ello y les hacian mucho daño en su tierra y les tomaban las mugeres, y mas si eran hermosas, y delante de sus padres ó madres ó maridos tenian acceso con ellas. Y asimismo, como estaba en Tlascala cortada la madera y puesta á punto para hacer los bergantines, y se pasaba el tiempo sin la traer á Tezcuco, sentiamos mucha pena dello todos los mas soldados. Y demas de esto vienen del pueblo de Venenzuela, que se decia Mesquique, y de otros pueblos nuestros amigos, á decir á Cortés que los mexicanos les daban guerra porque han tomado nuestra amistad, y tambien nuestros amigos los tlascaltecas, como tenian ya junta cierta ropilla y sal, y otras cosas de despojos y oro, y querian algunos dellos volverse á su tierra, no osaban por no tener camino seguro. Pues viendo Cortés que para socorrer á unos pueblos de los que le demandaban socorro é ir ayudar á los de Chalco para que viniesen en nuestra amistad, no podia dar recaudo á unos ni á otros, porque allí en Tezcuco habia menester estar siempre la barba sobre el hombro y muy alerta, lo que acordó fué que todo se dexase atras y la primera cosa que se hiciese fuese ir á Chalco y Talmalanco, y para ello envió á Gonzalo de Sandoval y á Francisco de Lugo con 15 de caballo y 200 soldados y con escopeteros y ballesteros y nuestros amigos los de Tlascala, y que procurase de romper y deshacer en todas las maneras á las guarniciones mexicanas y que se fuesen de Chalco y Talmalanco porque estuviese el camino de Tlascala muy desembarazado y pudiesen ir y venir á la Villa Rica sin tener contradiccion de los guerreros mexicanos. Nota: el fin desta entrada de Sandoval fué asegurar los pueblos y países que mediaban entre Tezcuco y Tlascala, donde se hacian los bergantines, para tener libre la comunicacion con esta república y Villa Rica. Cortés, carta III, fin de la nota. Y luego, como esto fué concertado muy secretamente con indios de Tezcuco, se lo hizo saber a los de Chalco, para que estuviesen muy apercebidos, para dar de dia ó de noche en las guarniciones de mexicanos. Y los de Chalco, que no esperaban otra cosa, se apercibieron muy bien, y como el Gonzalo de Sandoval iba con su exército, parecióle que era bien dexar en la retaguarda 5 de caballo y otros tantos ballesteros, con todos los mas tlascaltecas, que iban cargados de los despojos que habian habido. Y como los mexicanos siempre tenian puestas velas y espías, y sabian como los nuestros iban camino de Chalco, tenian aparejados nuevamente, sin los que estaban en Chalco en guarnicion, muchos esquadrones de guerreros que dieron en la rezga, donde iban los tlascaltecas con su hato, y los trataron mal, que no los pudieron resistir los 5 de caballo y ballesteros, porque los 2 ballesteros quedaron muertos y los demas heridos, de manera que aunque el Gonzalo de Sandoval muy presto volvió sobre ellos y los desbarató y mató 7 mexicanos, como estaba la laguna cerca se le acogieron á las canoas en que habian venido, porque todas aquellas tierras están muy pobladas de los sujetos de México. Y guando los hubo puesto en huida y vió que los 5 de caballo que habia dexado con los ballesteros y escopeteros en la retaguarda eran 2 de los ballesteros muertos y estaban los demas heridos, ellos y sus caballos, y aun con haber visto todo esto, no dexó de decilles á los demas que dexó en su defensa, que habian sido para poco en no haber podido resistir á los enemigos y defender sus personas y de nuestros amigos, y estaba muy enojado dellos, porque eran de los nuevamente venidos de Castilla, y les dixo que bien se parecia que no sabian qué cosa era guerra. Y luego puso en salvo todos los indios de Tlascala con su ropa, y tambien despachó unas cartas que envió Cortés á la Villa Rica, en que en ellas envió á decir al capitan que en ella quedó todo lo acaecido acerca de nuestras conquistas, y el pensamiento que tenia de poner cerco á México, y que siempre estuviesen con mucho cuidado velándose, y que si habia algunos soldados que estuviesen en disposicion para tomar armas, que se los enviase á Tlascala, y que de allí no pasasen á estar los caminos mas seguros, porque corrian riesgos. Y despachados los mensageros y los tlascaltecas puestos en su tierra, volvió Sandoval para Chalco, que era muy cerca de allí,
y con gran concierto sus corredores del campo adelante, porque bien entendió que en todos aquellos pueblos y caserías por donde iba que habia de tener rebato de mexicanos. Y yendo por su camino cerca de Chalco vió venir muchos esquadrones mexicanos contra él, y en un campo llano, puesto que habia grandes labranzas de maizales y magueis, que es de donde sacan el vino que ellos beben, le dieron una buena refriega de vara y flecha y piedra con hondas y con lanzas largas para matar los caballos. De manera que Sandoval, cuando vió tanto guerrero contra sí, esforzando los suyos, rompió por ellos dos veces, y con las escopetas y ballestas, y con pocos amigos que le habian quedado, los desbarató, y puesto que le hirieron 5 soldados y 6 caballos y muchos amigos, mas tal priesa les dió, y con tanta furia, que le pagaron muy bien el mal que primero le habian hecho. Y como lo supieron los de Chalco que estaban cerca, le salieron recibir al Sandoval al camino y le hicieron mucha honra y fiesta, y en aquella derrota se prendieron 8 mexicanos y los 3 personas muy principales. Pues hecho esto, otro dia dixo el Sandoval que se quería volver Tezcuco, y los de Chalco le dixeron que querian ir con él para ver y hablar Malinche, y llevar consigo 2 hijos del señor de aquella provincia, que habia pocos dias que era fallecido de viruelas, y que antes que muriese, que habia encomendado todos sus principales y viejos que llevasen sus hijos para verse con el capitan, y que por su mano fuesen señores de Chalco, y que todos procurasen de ser sujetos al gran rey de los teules, porque ciertamente sus antepasados les habian dicho que habian de señorear aquellas tierras hombres que vernian con barbas de hacia donde sale el sol, y que por las cosas que han visto éramos nosotros. Y luego se fué el Sandoval con todo su exército Tezcuco, y llevó en su compañía los hijos del señor y los demas principales y los 8 prisioneros mexicanos. Y guando Cortés supo su venida, se alegró en gran manera, y despues de le haber dado cuenta el Sandoval de su viage y como venian aquellos señores de Chalco, se fué su aposento, y los caciques se fueron luego ante Cortés, y despues de le haber hecho grande acato, le dixeron la voluntad que traian de ser vasallos de su magestad, y segun y de la manera que el padre de aquellos 2 mancebos se lo habia mandado, y para que por su mano les hiciese señores. Y guando hubieron dicho su razonamiento, le presentaron en joyas ricas obra de 200 pesos de oro. Y como el capitan Cortés lo hubo muy bien entendido por nuestras lenguas doña Marina y Gerónimo de Aguilar, les mostró mucho amor y les abrazó y dió por su mano el señorío de Chalco al hermano mayor, con mas de la mitad de los pueblos sus sujetos, y lo de Talmalanco y Chimaloacan dió al hermano menor con Ayocingo y otros pueblos sujetos. Y despues de haber pasado otras muchas razones de Cortés los principales viejos y con los caciques nuevamente elegidos, le dixeron que se querian volver su tierra, y que en todo servirian su magestad y nosotros en su real nombre contra mexicanos, y que con aquella voluntad habian estado siempre, y que por causa de las guarniciones mexicanas que habian estado en su provincia no han venido antes de ahora dar la obediencia. Y tambien dieron nuevas Cortés que 2 españoles que habia enviado aquella provincia por maiz antes que nos echasen de México, que porque los culchuas no los matasen, que los pusieron en salvo una noche en Guaxocingo nuestros amigos, y que allí salvaron las vidas, lo qual ya lo sabiamos dias habia, porque el uno dellos era el que se fué Tlascala. Y Cortés se lo agradeció mucho, y les rogó que esperasen allí 2 dias, porque habia de enviar un capitan por la madera y tablazon Tlascala, y los llevaria en su compañía, y les pornia en su tierra, porque los mexicanos no les saliesen al camino. Y ellos fueron muy contentos y se lo agradecieron mucho. Y dexemos de hablar en esto, y diré como Cortés acordó de enviar México aquellos 8 prisioneros que prendió Sandoval en aquella derrota de Chalco, decir al señor que entonces habian alzado por rey, que se decia Guatemuz, que deseaba mucho que no fuesen causa de su perdicion ni de aquella tan gran ciudad, y que viniesen de paz, y que les perdonaria la muerte y daños que en ella nos hicieron.
y que no se les demandaria cosa ninguna, y que las guerras que los principios son buenas de comenzar y que al cabo se destruirian, y que bien sabiamos que las albarradas y pertrechos, almacenes de varas y flechas, y lanzas y macanas, y piedras rollizas, y todos los géneros de guerra que la continua estaban haciendo y aparejando, que para qué es gastar el tiempo en balde en hacello, y que para qué quiere que mueran todos los suyos y la ciudad se destruya, y que mire el gran poder de nuestro señor Dios, que es en el que creemos y adoramos, que él siempre nos ayuda, y que tambien mire que todos los pueblos sus comarcanos tenemos de nuestro bando, pues los tlascaltecas no desean sino la misma guerra por vengarse de las traiciones y muertes de sus naturales que les han hecho, y que dexen las armas y vengan de paz, y les prometió de hacer siempre mucha honra, y les dixo doña Marina y Aguilar otras muchas buenas razones y consejos sobre el caso. Y fueron ante el guatemuz aquellos 8 indios nuestros mensageros, mas no quiso hacer cuenta dellos el guatemuz ni enviar respuesta ninguna, sino hacer albarradas y pertrechos y enviar por todas sus provincias mandar que si algunos de nosotros tomasen desmandados que se los truxesen México para sacrificar, y que guando los enviase llamar que luego viniesen con sus armas. Y les envió quitar y perdonar muchos tributos y aun prometer grandes promesas. Dexemos de hablar en los aderezos de guerra que en México se hacían, y digamos como volvieron otra vez muchos indios de los pueblos de Guautinchan o Guaxutlan descalabrados de los mexicanos, porque habían tomado nuestra amistad, y por la contienda de los maizales que solían sembrar para los papas mexicanos en el tiempo que les servian, como otras veces he dicho en el capítulo que dello habla, y como estaban cerca de la laguna de México, cada semana les venian dar guerra, y aun llevaron ciertos indios presos México. Y como aquello vió Cortés, acordó de ir otra vez por su persona, y con 100 soldados y 20 de caballo y 12 escopeteros y ballesteros, y tuvo buenas espías para guando sintiesen venir los esquadrones mexicanos, que se lo viniesen decir. Y como estaba de Tezcuco aun no 2 leguas, un miércoles por la mañana amaneció adonde estaban los esquadrones mexicanos, y pelearon ellos de manera que presto los rompió, y se metieron en la laguna en sus canoas, y allí se mataron 4 mexicanos y se prendieron otros 3, y se volvió Cortés con su gente Tezcuco. Y dende en adelante no vinieron mas los culchuas sobre aquellos pueblos. Y dexemos esto, y digamos como Cortés envió Gonzalo de Sandoval Tlascala por la madera y tablazon de los bergantines, y lo que mas en el camino hizo. Capítulo CXXXIX. Capítulo 140 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fue Gonzalo de Sandoval Tlascala por la madera de los bergantines, y lo que mas en el camino hizo en un pueblo que le pusimos por nombre el pueblo morisco. Como siempre estábamos con grande deseo de tener ya los bergantines acabados y vernos ya en el cerco de México y no perder ningun tiempo en balde, mandó nuestro capitan Cortés que luego fuese Gonzalo de Sandoval por la madera y que llevase consigo 200 soldados y 20 escopeteros y ballesteros y 15 de caballo y buena copia de tlascaltecas y 20 principales de Tezcuco, y llevase en su compañía los mancebos de Chalco y los viejos y los pusiesen en salvo en sus pueblos, y antes que partiesen hizo amistades entre los tlascaltecas y los de Chalco, porque como los de Chalco solian ser del bando y confederados de los mexicanos, y guando iban la guerra los mexicanos sobre Tlascala llevaban en su compañía los de la provincia de Chalco para que les ayudasen por estar en aquella comarca, desde entónces se tenian mala voluntad y se trataban como enemigos. Mas como he dicho, Cortés los hizo amigos allí en Tezcuco, de manera que siempre entre ellos hubo gran amistad y se favorecieron de allí adelante los unos de los otros.
y tambien mandó Cortés Gonzalo de Sandoval que guando tuviesen puestos en su tierra los de Chalco, que fuesen un pueblo que allí cerca estaba en el camino, que en nuestra lengua le pusimos por nombre el pueblo morisco, que era sujeto Tezcuco, porque en aquel pueblo habian muerto 40 y tantos soldados de los de Narvaez y aun de los nuestros y muchos tlascaltecas, y robado 3 cargas de oro guando nos echron de México. Y los soldados que mataron eran que venian de la Vera Cruz México guando íbamos en el socorro de Pedro de Alvarado, y Cortés le encargó al Sandoval que no dexase aquel pueblo sin buen castigo, puesto que mas merecian los de Tezcuco, porque ellos fueron los agresores y capitanes de aquel daño, como en aquel tiempo eran muy hermanos en armas con la gran ciudad de México. Y porque en aquella sazon no se podia hacer otra cosa, se dexó de castigar en Tezcuco. Y volvamos nuestra plática, y es que Gonzalo de Sandoval hizo lo que el capitan le mandó, así en ir la provincia de Chalco, que poco se rodeaba, y dexar allí los 2 mancebos señores della, y fué al pueblo morisco, y antes que llegasen los nuestros ya sabian por sus espías como iban sobre ellos, y desmamparan el pueblo, y se van huyendo los montes, y el Sandoval los siguió y mató 3 ó 4, porque hubo mancilla dellos. Mas hubiéronse mugeres y mozas y prendió 4 principales, y el Sandoval los halagó los 4 que prendió, y les dixo que como habian muerto tantos españoles. Y dixeron que los de Tezcuco y de México los mataron en una celada que les pusieron en una cuesta por donde no podian pasar sino uno á uno, porque era muy angosto el camino, y que allí cargaron sobre ellos gran copia de mexicanos y de Tezcuco, y que entónces los prendieron y mataron, y que los de Tezcuco los llevaron su ciudad y los repartieron con los mexicanos, y esto que les fué mandado, y que no pudieron hacer otra cosa, y que aquello que hicieron fué en la venganza del señor de Tezcuco, que se decia Cacamatzin, que Cortés tuvo preso y se habia muerto en las puentes. Hallóse allí en aquel pueblo mucha sangre de los españoles que mataron por las paredes que habian rociado con ella sus ídolos, y tambien se halló 2 caras que habian desollado y adobado los cueros como pellejos de guantes, y las tenian con sus barbas puestas y ofrecidas en unos de sus altares. Y asimismo se halló 4 cueros de caballos curtidos muy bien aderezados, que tenian sus pelos y con sus herraduras, colgados y ofrecidos sus ídolos en el su cu mayor, y halláronse muchos vestidos de los españoles que habian muerto, colgados y ofrecidos los mismos ídolos. Y tambien se halló en un mármol de una casa, adonde los tuvieron presos, escrito con carbones: aquí estuvo preso el sin ventura de Juan Yuste, con otros muchos que traia en mi compañía. Este Juan Yuste era un hidalgo de los de caballo que allí mataron, y de las personas de calidad que Narvaez habia traido. De todo lo qual el Sandoval y todos sus soldados hubieron mancilla y les pesó, mas qué remedio habia ya que hacer, sino usar de piedad con los de aquel pueblo, pues se fueron huyendo y no aguardaron, y llevaron sus mugeres e hijos, y algunas mugeres que se prendian lloraban por sus maridos y padres. Y viendo esto el Sandoval 4 principales que prendió y todas las mugeres las soltó y envió llamar los del pueblo, los quales vinieron y le demandaron perdon y dieron la obediencia su magestad y prometieron de ser siempre contra mexicanos y servirnos muy bien. Y preguntados por el oro que robaron los tlascaltecas guando por allí pasaron, dixeron que otros habian tomado las cargas dello, y que los mexicanos y los señores de Tezcuco se lo llevaron, porque dixeron que aquel oro habia sido de Montezuma y que lo habia tomado de sus templos, y se lo dió Malinche que lo tenia preso. Dexemos de hablar desto y digamos como fue Sandoval camino de Tlascala y junto la cabecera del pueblo mayor, donde residian los caciques. Topó con toda la madera y tablazon de los bergantines que la traian cuestas sobre 8000 indios, y venian otros tantos la retaguardia dellos con sus armas y penachos, y otros 2000 para remudar las cargas que traian el bastimento. Y venian por capitanes de todos los tlascaltecas Chichimecatecle, que ya he dicho otras veces en los capítulos pasados que dello hablan, que era indio muy principal y esforzado.
y tambien venian otros dos principales que se decian teulepile y teutical y otros caciques y principales, y todos los traia cargo Martin Lopez, que era el maestro que cortó la madera y dió la cuenta para las tablazones, y venian otros españoles que no me acuerdo sus nombres. Y guando Sandoval los vió venir de aquella manera, hubo mucho placer por ver que le habian quitado aquel cuidado, porque creyó que estuviera en Tlascala algunos dias detenido esperando salir con toda la madera y tablazon. Y así como venian con el mismo concierto, fueron 2 dias caminando hasta que entraron en tierra de mexicanos, y les daban gritos desde las estancias y barrancas, y en partes que no les podian hacer mal ninguno, los nuestros con caballos ni escopetas. Entónces dixo el Martin Lopez, que lo traia todo cargo, que seria bien que fuesen con otro recaudo que hasta entónces venian, porque los tlascaltecas le habian dicho que temian aquellos caminos no saliesen de repente los grandes poderes de México y les desbaratasen, como iban cargados y embarazados con la madera y bastimentos. Y luego mandó Sandoval repartir los de caballo y ballesteros y escopeteros, que fuesen unos en la delantera y los demas en los lados, y mandó Chichimecatecle, que iba por capitan delante de todos los tlascaltecas, que se quedase detras para ir en la retaguarda, juntamente con el Gonzalo de Sandoval. De lo qual se afrentó aquel cacique, creyendo que no le tenian por esforzado. Y tantas cosas le dixéron sobre aquel caso, que lo hubo por bueno, viendo que el Sandoval quedaba juntamente con él, y le dieron entender que siempre los mexicanos daban en el fardaje que quedaba atras, y como lo hubo bien entendido, abrazó al Sandoval y dixo que le hacian honra en aquello. Dexemos de hablar en esto, y digamos que en otros 2 dias de camino llegaron Tezcuco, y antes que entrasen en aquella ciudad se pusieron muy buenas mantas y penachos, y con atambores y cornetas puestos en ordenanza caminaron, y no quebraron el hilo en mas de medio dia que iban entrando, y dando voces y silvos y diciendo viva, viva el emperador nuestro señor, y Castilla, Castilla y Tlascala, Tlascala. Y llegaron Tezcuco, y Cortés y ciertos capitanes les salieron recibir con grandes ofrecimientos que Cortés hizo Chichimecatecle y todos los capitanes que traia, y las piezas de maderos y tablazones y todo lo demas perteneciente los bergantines se puso cerca de las zanjas y esteros donde se habian de labrar. Nota. El lector tendrá la bondad de oir de boca de Cortés muchos sucesos referidos por Castillo. Y otro dia que llegó, partieron de allí con la tablazon y ligazon dellos, la qual traian con mucho concierto mas de 8000 hombres, que era cosa maravillosa de ver, y a mí me parece que es de oir, llevar 13 fustas 18 leguas por tierra, que certifico vuestra magestad, que dende la vanguarda la retroguarda habia bien 2 leguas de distancia. Y como comenzaron su camino, llevando en la delantera 8 de caballo y 100 españoles, y en ella y en los lados por capitanes de mas de 10.000 hombres de guerra, Ayutecad y Teutipil, que son 2 señores de los principales de Tlascaltecal, y en la rezaga venian otros 100 y tantos españoles con otros 8 de caballo, y en ella venia por capitan con otros 10.000 hombres de guerra, muy bien aderezados, Chichimecatecle, que es de los principales señores de aquella provincia, con otros capitanes que traia consigo. Cortés, carta III, fin de la nota. Y desde allí adelante, tanta priesa se daban en hacer 13 bergantines el Martin Lopez, que fué el maestro de los hacer, con otros españoles que le ayudaban, que se decian Andres Nuñez, y un viejo que se decia Ramirez, que estaba cojo de una herida, y un Diego Hernandez aserrador, y ciertos carpinteros, y 2 herreros con sus fraguas, y un Hernando de Aguilar que les ayudaba machacar, todos se dieron gran priesa hasta que los bergantines estuvieron armados, y no faltó sino calafeteallos y ponelles los mástiles y jarcias y velas. Pues ya hecho esto, quiero decir el gran recaudo que teniamos en nuestro real de espías y escuchas y guarda para los bergantines, porque estaban junto la laguna, y los mexicanos procuraron 3 veces de les poner fuego, y aun prendimos 15 indios,
de los que lo venian poner, de quien se supo muy largamente todo lo que en méxico hacian y concertaba guatemuz, y era que por via ninguna habian de hacer paces, sino morir todos peleando ó quitarnos todos las vidas. Quiero tornar decir los llamamientos y mensageros que en todos los pueblos sujetos méxico, y como les perdonaba el tributo, y el trabajar que de dia y de noche trabajaban de hacer casas y ahondar los pasos de las puentes y hacer albarradas muy fuertes y poner punto sus varas y tiraderas y hacer unas lanzas muy largas para matar los caballos, engastadas en ellas de las espadas que nos tomaron la noche del desbarate, y poner punto sus hondas con piedras rollizas y espadas de dos manos y otras mayores que espadas como macanas y todo género de guerra. Dexemos esta materia y volvamos decir de nuestra zanja y acequia por donde habian de salir los bergantines la gran laguna, que estaba ya muy ancha y honda, que podian nadar por ella navíos de razonable porte. Porque como otras veces he dicho, siempre andaban en la obra 8000 indios trabajadores. Dexemos esto y digamos como nuestro Cortés fué una entrada de Saltocan. Capítulo 140.